Dios les bendiga, hermanos. Es para mí una bendición muy grande el poder estar aquí para transmitir la palabra de Dios a través de este medio. Para eso les pido con todo respeto ahí donde están en sus hogares o donde puedan escuchar esta transmisión, que se unan a esta oración. Padre bendito y Dios todopoderoso, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Señor bendito, por la vida que tú nos das. Gracias por todas tus bendiciones, porque tú has sido bueno con nosotros. No cabe duda que son nuevas cada mañana tus misericordias y grande es tu fidelidad. Muchas gracias, Señor, pero también te pedimos que limpies nuestra vida. Ven a lavarnos con la sangre preciosa de Jesús, de tal manera que nuestra plegaria pueda llegar hasta ti y pueda alcanzar la misericordia tuya, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes en esta enseñanza, que uses mi vida en tus manos. Ayuda, Señora, tus hijos que están escuchando también esta transmisión, y que todos seamos saciados con tu palabra. Toma mi vida en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora también les pido con todo respeto que abramos la Biblia, los que puedan hacerlo, se unan conmigo también en esta lectura de la palabra de Dios. En primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo número 12, vamos a leer el versículo 1 y el 5 por separado. Dice así en Génesis capítulo 12, versículos 1 y el 5. Dice: Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y tomó Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado, y las almas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Hubo un hombre en la tierra de Ur de los Caldeos, llamado Abraham. A la edad de 75 años, Dios le dijo: Abraham, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y bendecirte he. Y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y tomó Abraham a Sara su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y toda su hacienda que había ganado, y las almas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Hermanos, les invito a que abramos la Biblia en el libro de Génesis, que es el primer libro, en el capítulo número 12, con la ayuda del Señor. Vamos a leer los versículos 1 y el 5. Dice así: Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y tomó Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado, y las almas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Qué hermosa representación hemos visto, y precisamente nos habla acerca de aquel llamado que hizo Dios a Abraham, ¿verdad? Para salir de aquella tierra, de aquel lugar, juntamente con Sara. Nos damos cuenta que a partir de ahí aparece Sara, ¿verdad? Como una mujer de fe, porque ella, como tipo de la iglesia, dice la palabra de Dios que fue entresacada, fue llamada de Ur de los Caldeos,
para salir a recibir las promesas del Señor. Sabemos, hermanos, que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, o más bien al lado de un hombre, de un gran hombre hay una gran mujer. Y esa fue precisamente Sara, una mujer cuyo nombre significa princesa. Sabemos que dos características muy importantes había en su vida. Ella poseía de una belleza extraordinaria, pero también, hermanos, ella era una mujer estéril. Según Génesis capítulo 11, que vamos a leer, Génesis capítulo 11, versículo número 30. Dice así la palabra de Dios, Génesis capítulo 11, versículo número 30. Mas Sarai fue estéril y no tenía hijo. Hermanos, nos damos cuenta que para toda mujer el llegar a tener hijos es una ilusión muy grande, es una bendición de parte de Dios. Y mucho más, hermanos, en aquel tiempo, la mujer que no podía tener hijos, que no podía concebir, pues era mal vista, era criticada, era menospreciada, hermanos. Y aunque Sara era una mujer muy hermosa, sin embargo, ella sufría por el hecho de ser una mujer estéril, que no podía concebir. Sin embargo, el Señor, ¿verdad?, llegó a poner en ella una fe tan grande. Según Hebreos 11:1, la palabra de Dios nos dice que vamos a leer, hermanos, en cuanto a la fe. Hebreos capítulo 11, versículo número 1, si ya lo tienen, dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Efectivamente, hermanos, la fe es sin duda una palabra muy pequeña, pero de grandes dimensiones. La fe, hermanos, en sí es creerle a Dios, creer en sus promesas. Y efectivamente, Sara descansó en las promesas de Dios. Sara le creyó a Dios de una manera tal que el Señor se agradó, porque la palabra de Dios ahí mismo, aquí mismo, hermanos, en Hebreos capítulo 11, versículo número 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ella tuvo una fe muy grande para esperar en las promesas del Señor. No era fácil para ella dejar sus comodidades, dejar todo lo que tenía, porque ella provenía de Ur de los Caldeos. Según nos dice aquí, hermanos, en Génesis, vamos a leer con la ayuda del Señor, en Génesis capítulo 11, versículo número 31, dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y asentaron allí. Hermanos, Ur de los Caldeos era un lugar de una cultura muy sofisticada, era un lugar prominente. Inclusive Abraham era un hombre muy rico, dice la palabra de Dios. Sin embargo, ellos ambos obedecieron la voz de Dios. Ella también fue una mujer sumisa, porque cuando Abraham recibe ese llamado, ella no tuvo ningún problema en obedecer. Se fueron, ¿verdad?, juntamente con su familia a aquel lugar donde no sabían, pero que por fe sabían que estaban, ¿verdad?, confiando en las promesas del Señor. Vemos, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, que es muy importante
este llamamiento que el Señor les dijo, porque no fue precisamente un llamamiento nada más para Abraham, sino que ya ahí estaba incluida Sara, ¿verdad? Porque para que el Señor cumpliera su promesa necesitaba a Sara. Según Génesis capítulo 17, que les invito a leer, Génesis capítulo 17, versículos 15 y 16. Dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y bendecirla he, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblo serán de ella. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Qué hermoso es, hermanos, cuando el Señor nos llama, porque Él siempre tiene propósitos para nosotros. Él no se equivoca, hermanos. Y además, Él es fiel a sus promesas. Lo único que tenemos que hacer, hermanos, es confiar, depositar nuestra fe absolutamente en las manos de Dios, nuestra vida en las manos de Él, hermanos, nuestra familia y todo lo que tengamos. Hermanos, viene a mi mente el testimonio de una mujer cuyo esposo, hermanos, era pues una persona en el vicio, que vivía de una manera triste, de una manera difícil soportar esa vida, pues para esta mujer era ya una situación muy dura, de la cual ya no podía salir. Pero hermanos, bendito momento en que llegó la luz del evangelio a esa humilde casa donde ella vivía. Dice que ella, ya cansada de buscar por todos los medios para cambiar la vida de su esposo, pero no había podido. Cuando se le habla del poder de Dios, de cómo el Señor podía cambiar y transformar su vida y dar bendición a su familia, se dice que cuando una hermana de ella le habló del evangelio y después se fue, ella se encerró ahí en su cuarto y empezó a orar y dijo, Dios, aunque yo no te conozco, pero me han hablado de que tú vives, de que tú existes. Y yo te quiero decir que si tú cambias la vida de mi esposo, si lo haces una nueva persona, yo te voy a seguir, yo voy a creer en ti y te voy a servir. Y entonces, hermanos, resulta que terminando eso, al otro día ella empezó a acudir a unas reuniones que se hacían, pero a escondidas de su esposo, porque él no sabía. Era un hombre completamente duro, rebelde. Y empezó a asistir y a buscar la ayuda de Dios. Empezó a crecer en su fe, su confianza en el Todopoderoso, hasta que cierto día llegó aquel esposo muy enojado al hogar y le dijo, mujer, ¿qué es lo que me estás haciendo? A ver, ¿qué cosas me estás haciendo? Porque yo siento que ya no puedo tomar. Yo voy a la cantina con mis amigos a querer hacer lo mismo y no puedo. Tú me estás haciendo algo. Entonces aquella mujer, sin ningún problema y confiando en Dios, le dijo, mira, efectivamente estoy haciendo algo. Estoy acudiendo a un lugar donde se busca de Dios. Y ahí yo le he estado pidiendo a Dios que Él te cambie, que Él te transforme, que Él te haga una nueva persona. Y creo que tú también necesitas aceptarle. Entonces aquel hombre ya no tuvo más que decir y le dijo, está bien, llévame a aquel lugar. Yo quiero que esas personas también me ayuden. Y efectivamente aquel hombre fue a aquel lugar de oración y ahí entregó su vida a Cristo. Bendito sea nuestro Dios. Pero esto, hermanos, se efectúa cuando la mujer cree en Dios. Quiero decirles
que aquella mujer fue mi madre, la cual el Señor le dio la bendición de que mi padre cambiara y de ahí trajera bendición a nuestra familia. Hermanos, porque las promesas de Dios se cumplen. Las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Cuando una mujer cree y deposita su total confianza en el Señor, es una mujer de bendición. Es una mujer que el Señor le da fortaleza cada día, aún cuando sea débil, hermanos, pero aún ahí a través de nuestras debilidades, a través de problemas, a través de luchas que uno pasa, el Señor fortalece nuestra fe. También vemos, hermanos, que el Señor en Génesis capítulo número 12, versículo 1, vamos a ver nuevamente lo que nos dice la palabra de Dios. En Génesis capítulo 12, versículo número 1, dice: Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Hermanos, ahí vemos, ¿verdad?, esa promesa de grande bendición que fue para Abraham. Pero lógicamente, hermanos, que para que se llevara a cabo esa promesa, Abraham necesitaba de su esposa Sara. Y, ¿verdad?, porque ella iba a ser el instrumento escogido en las manos de Dios. Según Génesis capítulo 17, vamos a ver también lo que nos dice la palabra del Señor. En Génesis capítulo 17, vamos a leer los versículos del 15 al 19. Si ya lo tienen, dice así: Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y bendecirla he, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos serán de ella. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y rióse, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de dar a luz. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él por alianza perpetua para su simiente después de él. Amén. Ahí vemos, hermanos, cómo ahí el Señor confirma nuevamente su promesa. Y ahora, hermanos, más específicamente también está incluyendo a Sara, que anteriormente era Sarai, y ahí se le es cambiado su nombre a Sara como madre de muchedumbre. Bendito sea el Señor. Sara fue una mujer de fe que enfrentó grandes retos, hermanos, y que inclusive en alguna ocasión yo creo que ella llegó a expresar como ese hermoso canto, hermanos, que dice: esperar en ti, difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Aleluya, bendito sea el Señor, hermanos, porque la fidelidad de Dios es grande y nosotros solamente tenemos que descansar en las promesas del Señor, como lo hizo Sara. Tenemos, hermanos, que confiar en Él, ¿verdad? Como dijo el salmista: pon a sí mismo tu delicia en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Hermanos,
la palabra del Señor nos habla que aún en medio de sus debilidades, Sara, ¿verdad? Pues se rió, dice inclusive la palabra del Señor, cuando se le anunció que iba a concebir, porque ella ya estaba en una edad madura, en una edad en que las mujeres pues ya no pueden dar a luz, pero el Señor dijo, ¿hay alguna cosa imposible para Dios? Ella, cuando nos menciona la palabra del Señor que se rió, no precisamente, hermanos, fue de burla o pues tal vez sí de duda, pero más bien se dice que fue de gozo y de asombro, ¿verdad? Ante esta noticia, pues ella no esperaba, ni Abraham esperaban esta noticia, pero vemos cómo el Señor premió la fe de esta gran mujer. Y Sara fue una mujer de fe, de tal manera, hermanos, que la encontramos enlistada entre los héroes de la fe. Según, hermanos, lo que nos dice la palabra del Señor en Hebreos, epístola a los Hebreos, que, hermanos, ahí nos encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 11, dice así: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Bendito sea nuestro Dios, hermanos. Qué hermoso es cuando confiamos en sus promesas, en sus palabras, hermanos, que son fieles y verdaderas. Por eso, cada uno de nosotros debemos siempre seguir confiando en el Señor. Debemos imitar esta fe inquebrantable que tuvo aquella mujer que la llevó a ser madre de los judíos, hermanos, y de ahí descendió el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos cada uno de nosotros, hermanos? Pues seguir estos ejemplos, seguir el ejemplo de Sara, ¿verdad? Que atendió al llamado de Dios, que salió del mundo del pecado para venir a los pies de Dios, para hacer su preciosa voluntad, pero también fue una mujer obediente que obedeció primeramente a Dios y también a su esposo para acatar la orden divina, y una mujer excepcional que de la misma manera, junto con su esposo, ellos contaron con la bendición de Dios. Finalmente fue cumplida esa promesa. Sus propósitos de Dios se cumplieron en ella. Hermanos, pues vamos a pedirle en esta hora que el Señor nos ayude para que cada uno de nosotros podamos ser personas de fe, ser personas que confiemos absolutamente en el Todopoderoso. Oremos. Padre bendito, te damos gracias por esta enseñanza de tu palabra. Te pedimos que nos sigas ayudando. Ayuda a todas las personas que amablemente escuchan esta transmisión. Bendíceles, toca los corazones. Si dentro de alguna de esas personas todavía no hay fe, todavía no hay esa confianza en ti, permite que la tengan, permite que esa fe brote, Señor, porque la fe viene por el oír de tu palabra. Permite que al estar escuchando tu palabra, esa fe nazca en los corazones y así se puedan cumplir tus propósitos en cada uno de nosotros. Síguenos ayudando, síguenos bendiciendo grandemente. Bendice tu palabra, bendícela en cada corazón, hazla viva y eficaz en cada vida, Señor, y síguenos ayudando en el nombre de Jesús. Amén.